Hola, el día de hoy te voy a hablar sobre las ganzúas, forzadores y la apertura de candados. Bien, en México es complicado ir a alguna tienda, alguna ferretería, alguna tienda especializada y adquirir un juego de ganzúas. No los venden como tal, no es tan fácil. Al menos no para mí. Yo lo he intentado en varios lugares y no he tenido éxito. Lo que yo hice fue acudir a las ventas por correo electrónico a través de alguna aplicación y así es como me he ido haciendo de mis ganzúas. Y antes de eso me di a la tarea de elaborarlas. En alguna ocasión yo recuerdo que ya hace muchos años me encontré un par de ganzúas que fueron una ganzúa y un forzador. De hecho, este estaba de manera recta y pues no le entendía yo la aplicación del mismo, era algo más o menos así. No le entendía yo cómo era el mecanismo para utilizar este. Y la ganzúa que encontré en aquel entonces era esta, pero era mucho más larga, más o menos de este tamaño. Entonces ya posteriormente, buscando, investigando, viendo algunos tutoriales, me di cuenta que este tipo de ganzúa sí me serviría siempre y cuando tuviese yo el conocimiento muy general de lo que son los pernos y los contrapernos, los resortes y demás. Estamos hablando de la estructura del candado. Y el forzador, no le encontré yo la aplicación. Esta tenía está el círculo aquí y estaba recto. Entonces, como que no había forma de utilizarlo, no le encontraba yo cómo poder darle esa aplicación, pero ya viendo el tutorial de algunos youtubers, me di a la tarea de flexionarlo y así fue mucho más fácil entrar y poder colocar el forzador y a través de la sensibilización de las yemas, pues pude empezar a hacer la práctica de las aperturas de los candados. Esto me favoreció bastante porque, bueno, al aprender de manera empírica, técnicamente se manejan pernos, números y palabras como el que el perno pide o no pide, o un falso, este, una falsa acomodación, etcétera. Pero en mi caso no utilizo una metodología como tal porque realmente yo no soy cerrajero y yo lo estoy haciendo de una manera empírica y lo que me ha dado la práctica pues ha sido justamente eso, el estar probando con muchos candados y estar sintiendo la fuerza que se realiza al momento que estamos realizando la introducción de la ganzúa y estar haciendo este manipuleo en la parte del forzador se siente una pequeña presión y de repente un brinquito. Y ese brinquito, ese clic, me va indicando que se va acomodando los pernos por dentro. Yo realmente desconocía si llevaban uno, dos, cuatro, cinco pernos. No sé ni cómo estaba por dentro. Simplemente lo empecé a hacer de manera de juego. Y posteriormente me di cuenta que se me facilitaba y lo puedo hacer no de una manera, digamos, científica y que tenga una metodología exacta. Sin embargo, sí he podido abrir diferentes candados. Por ejemplo, cuando yo compré las ganzúas, vinieron paquetes con bastantes. Y por ejemplo, esta presentación es muy conocida. Viene con esta capucha, es como para disimular que es un juego de ganzúas, como para aparentar que es una tarjeta de crédito, pero al interior vienen estos jueguitos. Aquí vemos un forzador y las ganzúas venían de esta manera. La verdad que al momento de poder manipularlas y estar trabajando con el candado, luego esto es algo incómodo. Entonces lo que yo hice fue tomar algunas de ellas y les coloqué un manguito. Esto es parte de un rastrillo, de ese con el que utilizamos para rasurarnos. Y ya nada más hice la perforación, le puse un poco de silicón, le di unas vueltas con la cinta de aislar y ya me quedó mi ganzúa. Fueron de este tipo, no hubo necesidad de cortarle, simplemente el cuerpo
lo introduje. Esto fue con unas maderitas, pero esta la hice por completo artesanal. Tomé un pasador, hay unos pasadores muy gruesos que venden, y yo lo que hago es tomar esta antigua ganzúa que hasta la fecha me ha sido útil, ¿eh? Todavía la puedo manipular, pero sí es incómodo en esta parte, pero da la medida exacta para poder hacer las aperturas de varios candados todavía. Y yo la tomé como plantilla para colocarla sobre el pasador, y ya con una lima le voy dando forma y voy recortando el largo que yo desee, y le pongo su manguito y ya me queda algo así. Si se dan cuenta, pues las puntas van a variar. Hay algunas puntas más delgadas, algunas puntas son un poquito más anchas, otro un poquito más, el ángulo más de apertura más amplio. Hay unas que tienen como una especie de chipotito aquí. En fin, son diferentes tipos de ganzúas que vienen, pero eso es en general, ¿eh? Porque, por ejemplo, esta también la compré y aquí viene su forzador, se introduce de esta manera, y aquí como una navaja multiusos salen todas las ganzúas, y como se puede apreciar son de diferente tipo. Hay quienes dicen que sí sirven, otras que no sirven, otras que nada más alguna, pero y yo considero que es dependiendo del candado, porque todas me han funcionado en alguna ocasión. Y esta, por ejemplo, es como una especie de serrucho en la cual a veces cuando uno se desespera y no puede abrir un candado, a mí me ha funcionado que introduzco y empiezo a hacer como un movimiento de violín, y eso pues va acomodando de alguna manera los pernos y se logra la apertura. Aquí tenemos este pequeño candado de marca Yeti y vamos a cerrarlo. Bien, aquí la apertura de su chapa, de su orificio donde entra la llave, está muy reducido, y si yo utilizo un forzador estándar no va a entrar o va a quedar muy forzado, está muy grueso para poder introducirlo, me va a costar trabajo. Sin embargo, con esta herramienta, que es una de las ganzúas endebles que venía en el paquete de las ganzúas que compré, tomé uno y lo doblé, y ahí con esta ya puedo introducir sin ningún problema. Aquí voy a colocarlo de tal manera que me haga cierta presión, porque si no va a dar vuelta y no voy a poder realizar la apertura. Necesito colocarlo, ahorita estoy un poco incómodo por el ángulo de la cámara, como lo estoy colocando, y con la ganzúa delgada busco el único perno que tiene el candadito y voy a elevarlo para lograr hacer la apertura del mismo. Y de esta manera podemos darle utilidad a estas ganzúas endebles y muy delgaditas, que no nos van a servir para este tipo de candados, pero para estos pequeñitos sí, porque bueno, como acabo de decir, al parecer es solamente un perno el que hay que levantar y ya puede darse la vuelta. Ahora bien, estos candados pues son relativamente fácil de abrir, no tiene gran dificultad. Mira, aquí está cerrado nuevamente. Y aquí tengo una llave, no tengo la llave de este, pero me encontré esta otra, de otro candadito. Y mira, aunque no sea la medida, ni siquiera entra completa, da la vuelta y se abre. ¿Por qué? Porque nada más es un solo pernito el que hay que levantar para poder abrirlo. El motivo de este video fue porque, bien, quiero compartirte que este tipo de artes, de cosas que uno va aprendiendo, en ocasiones no son útiles. Por ejemplo, a mí un compañero me pidió el favor de aperturar este candado cuya llave ya había perdido, de hecho lo iba a cortar, pero me pidió de favor que si lo podía yo abrir y me regalaba el candadito. Y pues sí, me animé a hacerlo. Para esto utilicé esta ganzúa y me puse a ver cómo pudiera yo hacer el movimiento, y vean, cuando ya uno tiene la práctica, es relativamente fácil. No estoy en el entendido de tecnicismos
como dije en un principio, hay quienes manejan palabras, por ejemplo, el primero pide, el segundo pide, el tercero es falso, etcétera. Yo más o menos lo comprendo, pero no lo puedo, no le he podido asimilar al 100%. Yo no pudiera decirte, ahorita estoy colocando el primer perno, o el quinto, o el último. Yo simplemente me pongo a manipular, y así como puede ser que lo haga muy rápido al principio, puede ser que me tarde mucho al final, y más si me estoy poniendo a contar cuál perno entró, cuál no entró. Y mira, ahorita no estoy pensando en el número de pernos, simplemente lo hago a través de de la sensibilidad de mis dedos. Aquí yo te puedo decir, este pide, este no pide, pero no sé si es el primero, el segundo, el tercero, no sé cuál sea. Es simplemente la sensibilización, o sea, la sensación que he desarrollado a través de la práctica. Y esto pues me causa eh, bastante gusto, bastante satisfacción el poder realizar este tipo de actividades. Ahora, el aperturar un candado no se refiere a que la persona sea un delincuente. Esto sí que quede muy claro. Me he encontrado con mucha gente que cuando tú te das cuenta que determinada persona sabe abrir candados, lo primero que pensamos es, este puede robar, este puede entrar a cualquier lado. No, no es esa cuestión, no es esa situación. Aparentemente se ve fácil, y esto que estoy haciendo en cuestión de segundos, pues no es cualquier cosa, pero tampoco es una cuestión como para delinquir. Es como satanizar a aquellas personas que utilizan tatuajes y ya por el simple hecho de traerlos piensan que son delincuentes. El aperturar un candado es, al menos en mi caso, una situación que se presta para poder realizar las aperturas cuando nos quedamos fuera de casa, cuando tenemos o dejamos la bicicleta, la moto encadenada a un poste y perdemos la llave, o nos la roban, o nos asaltan y no podemos entrar a algún lugar que es propio. Pues para eso se utilizan estas situaciones de emergencia. Obviamente uno no anda cargando todo este equipo en la bolsa, en la mochila. Esto es meramente recreativo, y pues para este tipo de fines de emergencia, cuando se necesita ocupar, pues el tener un conocimiento, ninguno, por bueno o malo que sea, es negativo. Siempre vamos a tener una aplicación para poderle dar a ese conocimiento. Vamos a volver a hacer la apertura nuevamente y vuelvo a explicar. Al momento de colocar el forzador, esto es lo que voy a tener como referencia, la sensación en mis dedos. Cuando introduzco la ganzúa, desde ese momento empiezo ya a sentir si está muy forzado, si está suave. Aquí está a punto de abrirse y ya, simplemente con el hecho de seguir haciendo fuerza en el forzador, valga la redundancia, se apertura el candado. No es cuestión de otra cosa. De este candado pues no tengo la llave tampoco, pero pues ya el candado nuevamente está abierto. Y pues esto es todo por hoy. Si les es de utilidad, pues adelante. Hay muchas cosas que pensamos que no somos capaces de hacer, o que lo dejamos únicamente para ciertos profesionales. Obviamente sí hay casos que, por ejemplo, reparar una computadora, un televisor, ahora que son tan modernos, pues sí va a ser complicado. Pero hay cosas que no pueden, no llevan gran dificultad, o que aparentemente suelen ser muy inalcanzables. Sin embargo, con la práctica y la constancia, todo es posible.